Yo soy Carolina Salguero Mejía, soy diseñadora visual, doctora en estudios territoriales. En este momento estoy en la Universidad de Caldas, pues ejerciendo un cargo administrativo. Soy en este momento la directora del Centro de Ciencia Francisco José de Caldas y también coordino el Centro Cultural Rogelio Salmona. Y además soy docente del Departamento de Diseño Visual de la Universidad de Caldas. Este espacio ha sido un poco armándose en el tiempo, un poco como con las oportunidades que se han ido presentando, pues así lo puedo leer y lo entiendo en este momento. Yo llevo aquí va a empezar mi cuarto mes en la dirección, entonces obviamente conociendo pues un poco más a profundidad del proyecto. Inició principalmente por la construcción de este edificio, o sea, siempre se pensó, bueno, siempre, hace unos 20 años se pensó en esta obra póstuma de Rogelio Salmona, que inclusive pues es la última antes de su fallecimiento y la que dejó pues como como emblema pues de toda su obra arquitectónica. Y en este espacio se pensó pues un espacio como centro cultural Rogelio Salmona, en el cual existieran varias cosas, ¿no? Entonces una es el centro como de pensamiento, que es la biblioteca, que en este caso está nuestra biblioteca, pues la sede central de la biblioteca de la universidad, pues tiene varias sedes, pero esta es la central. Y también entonces albergara el centro de ciencia. El centro de ciencia se concibe como un espacio precisamente, sí, como tú lo dices, de laboratorio, de creación, de experimentación, en la que se relaciona pues como muchos temas, ¿no? Alrededor del diseño, las artes, la ciencia, la tecnología, pero al mismo tiempo entonces empieza a abrirse a otros enfoques que obviamente en la medida que vamos avanzando o que vamos encaminándonos pues en este quehacer, pues vamos encontrando nuevos horizontes. Inicialmente se pensó muy desde eso, la experimentación en relación a esas tres áreas, diseño, arte, ciencia, tecnología, bueno, cuatro. Entonces, a partir de allí se creó o se planteó hacer el espacio del Maker Space y una serie de elementos que fueran vinculando los procesos de investigación, los procesos de creación, a partir de la experimentación, en un solo espacio donde se viera evidente pues toda esa relación de cosas, ¿no? De dinámicas. En algún momento, bueno, en algún momento no, hace unos, ¿cuántos años? 2 años, 3, se presentó entonces la oportunidad de hacer un reconocimiento como centro de ciencia a nivel ya nacional. Y pues el Ministerio de Ciencia entonces adelantó o abrió esa oportunidad de proceso en la que se estuvieron haciendo pues una serie de ajustes, digamos, a lo que es entonces y lo que buscamos que sea el centro de ciencia. Y con eso se logró el reconocimiento en este momento como centro de ciencia a nivel nacional. Entonces hay una serie de centros de ciencia que están ya reconocidos o en proceso de reconocimiento y que empiezan también a conectarse con todos los procesos de investigación a nivel nacional que se quieren hacer en línea para poder pues, llegar a hacer precisamente ciencia, tecnología e innovación, ¿no? Eso es como el enfoque. Eso es. Muy bien. Ese proceso que se hizo de creación de los centros de ciencia se vinculó pues, con un acuerdo interno institucional en el que se sacó entonces la diferenciación entre centros e institutos de investigación y centros de ciencia, ¿de acuerdo? El único centro de ciencia que hay en la Universidad de Caldas es el nuestro. El resto son institutos de investigación que tienen pues como su carácter específico y que dentro de la organización institucional dependen de la Vicerrectoría de Investigaciones. El centro de ciencia no. El centro de ciencia pertenece a la Vicerrectoría de Proyección, ¿no? Y es el único que pertenece, pues que hace parte de esa vicerrectoría. ¿Por qué? Porque lo que buscamos es, si bien trabajamos a partir de la investigación, buscamos es trabajar en el medio, trabajar en el afuera.
en el territorio, en el contexto, ¿no? Y hacer ese puente entre el conocimiento que se genera a partir de la investigación, pero cómo se lleva a la apropiación social del conocimiento y cómo lo llevas entonces a contexto y permites que las comunidades y permites que la ciudadanía y permites que la gente del común entienda qué es la ciencia y pueda entonces establecer ese puente. Entonces nosotros nos vemos como esos mediadores o esos facilitadores entre el conocimiento que se genera, que a veces es tan complejo, ¿no? Y que se entiende más en el laboratorio y en los doctores que son de estas ciencias puras, exactas, y cómo nosotros hacemos que la comunidad comprenda esa ciencia o comprenda eso que se genera también dentro de la investigación. En la forma de organizarnos como institución, esa es como la alianza. Entonces nosotros pertenecemos a la Vicerrectoría Proyección, porque lo que buscamos es trabajar esa imagen de universidad hacia afuera, ¿no? Y ese contexto que tenemos afuera. Entonces, pues si bien hay investigaciones que no se nutren tanto de procesos comunitarios, hay otras que sí, ¿no? Y nos hemos encontrado pues cosas muy bonitas y muy interesantes. Por ejemplo, un proyecto de el cultivo de aguacate, que lo hacen desde agropecuarias y desde los investigadores que piensan en el proceso del suelo, en el proceso del agua, ¿cierto? En lo técnico y en lo específico de cómo generar una producción mucho más sostenible, ¿cierto? A partir pues como de obviamente cuidar el medio ambiente. Y cómo llegamos nosotros a las comunidades y ellos a veces no tienen ni idea de, bueno, ¿y esto cómo se lo llevamos a la comunidad, ¿no? O cómo hacemos que ellos entiendan que el sistema de riego tal que diseñó este investigador y desarrolló, pues ellos lo comprendan y se den cuenta que es más viable que lo que de pronto están haciendo. Y ahí es donde entramos nosotros, ese es nuestro papel, de tejer esos puentes y buscar esas metodologías y esas estrategias para que esas comunidades comprendan entonces los beneficios que tienen al aplicar esos procesos investigativos que se desarrollaron, ¿no? Entonces es un poco ese el eje. Bueno, estamos en un proceso de transición aquí, a mí me tocó justo ese proceso. Para el reconocimiento del Centro de Ciencia se hizo un plan de acción. En ese plan de acción se preparó el Centro de Ciencia para tener un enfoque muy particular que es participación ciudadana como eje central. Y al mismo tiempo entonces tiene tres ejes, ¿no? Apropiación social del conocimiento, comunicación y divulgación del conocimiento, espacios de co-creación y prototipado, pero todo enfocado a esa participación ciudadana. Entonces en esta transición justo hay muchos cambios, cambio de administración en la universidad, entonces eso nos ha tenido un poco como ajustándonos en cómo vamos a funcionar de manera interna. Generalmente hay convocatorias internas tanto de investigación como de proyección, donde los profesores pueden presentarse con proyectos y lo que buscan es como aliado al Centro de Ciencia para que nosotros en conjunto con ellos desarrollemos esos proyectos. Bueno, ese es como un proceso que están dando en este momento. Y el otro proceso es también pues, el ajuste obviamente que hay en este momento con las convocatorias de ministerios, en las que obviamente los ejes son ya diferentes, ¿cierto? Digamos que las líneas de acción ya son muy particulares. Estamos en un momento que a mí me ha parecido muy interesante porque justo estamos trabajando, o por lo menos el gobierno se piensa en llegar a comunidades apartadas que seguramente no han tenido pues, este tipo de oportunidades, cómo llegar a ellas, cómo desarrollar ciencia con ellas, pero al mismo tiempo cómo nosotros empezar a generar realmente apropiación social del conocimiento de esa ciencia, ¿no? Ayer inclusive estuve en una charla del ministerio donde decían, estamos buscando la manera en la que no sean reconocidos solo los papers como realmente documentos de ciencia, sino que un transmedia también sea un documento de ciencia, ¿no? Y como, no sé, las señoras que hacen jabón artesanal en el río tal,
pues puedan ser reconocidas como también hacedores de ciencia, porque también de alguna manera empírica están haciendo procesos de conocimiento, ¿no? Entonces, en esa línea, pues nosotros cómo funcionamos a partir de participación en convocatorias, donde, como te digo, pues lo que he notado justo este año es que la línea es muy territorio y muy co-creación. Entonces creo que estamos en un momento muy particular porque justo se nos, se nos alinearon las cosas ahí, pues porque es lo que queremos hacer, ¿no? Entonces, precisamente hacer ciencia desde territorio, pensando en contexto, pensando en cosas pues como que suceden allí, cómo llevarles esa ciencia a esos contextos particulares y encaminarnos ahí. Entonces, así buscamos financiamiento. El Centro de Ciencia en este momento funciona como un proyecto especial, así se llama dentro de la Vicerrectoría, proyecto especial. Por lo tanto, recibe pues un apoyo de nivel central, de recursos de nivel central, pero el apoyo pues es solamente en el mantenimiento del espacio. Pero nosotros somos un proyecto autosostenible, es decir, tenemos que buscar nuestros propios recursos pues para funcionar. Entonces, ¿cómo funcionamos? En alianza con proyectos, no hay de otra forma que podamos hacerlo. Y en ese sentido, entonces, bueno, son esas convocatorias, pero también es buscar alianzas entonces con sector público y privado y a manera de convenios crear entonces relaciones entre lo uno y lo otro para poder pues, fortalecernos nosotros como centro, pero también fortalecer las otras instituciones. Entonces, en ese marco, por ejemplo, hemos tenido convenios con la alcaldía, con la gobernación, empresa privada pues en algún momento nos busca, pero ya para servicios muy puntuales, y vamos pues entonces de la mano de ellos desarrollando cosas conjuntas que nos interesan, les interesan a ellos y nos interesan a nosotros. El último ejemplo con la alcaldía es entonces lo que te contaba, se hizo un laboratorio de innovación pública que creó la alcaldía y la Universidad de Caldas, pero dentro de ese laboratorio nosotros como Centro de Ciencia creamos el Laboratorio Ciudadano y entonces ahí hemos estado haciendo la actualización de los planes de desarrollo comunal a partir de metodologías y estrategias de co-creación. Entonces nos recorrimos todo Manizales, escuchando pues las problemáticas que hay en la ciudad, pero también ayudándole a los líderes comunitarios a que planteen eso como proyectos para que luego podamos buscar alianzas públicas y privadas y así ellos puedan desarrollar esos procesos y tener una hoja de ruta de cómo quieren navegar o llevar pues, su comuna adelante, ¿no? A 10 años. Bueno, nosotros aquí hacemos muchas cosas. Solo como centro de ciencia, ¿verdad? No como, bueno, como centro de ciencia, entonces tenemos dos lados. Uno, proyectos, como te decía, que tengamos en convocatoria. En este momento estamos presentándonos a muchas convocatorias, obviamente para tener ahí un stock de proyectos específicos para trabajar. Cuando sale una convocatoria, entonces nos enfocamos en el desarrollo de ese proyecto en específico, dependiendo pues de lo que escribimos en ese proyecto. Y tiene mucha relación también con la apropiación del conocimiento, pero también con la tecnología, por eso pues la relación con el maker o el desarrollo en el maker. Espérate, yo pienso qué más nos ayuda ahí, que me desvíe un poco de la pregunta. Bueno, no, y lo otro que te decía son los convenios. ¿Qué hacemos aquí? Prestamos entonces servicios y en algún momento, es que depende, o sea, depende de la necesidad de cada uno. En algún momento nos llegan empresas que nos dicen, necesito desarrollar esta tecnología y ustedes tienen aquí los equipos y el apoyo técnico y yo como empresa quiero desarrollar eso para beneficio propio, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues prestamos un servicio. Y bueno, y esa es otra cosa que estamos haciendo en este momento de cambio, ¿no? Que debe, pues, cobrarse, obviamente, ese servicio. Y hay otros procesos que sí son de investigadores que vienen, de profesores que vienen, o profesores que a veces dicen, ven, tengo la idea de hacer este proyecto, entonces nosotros les ayudamos como a darle vía a ese proyecto para que lo pueda presentar, formular y establecer pues como inscrito en la universidad.
y así podamos entonces trabajar en conjunto. Entonces, prestamos servicios tecnológicos, pero al mismo tiempo prestamos asesorías también técnicas o asesorías de co-creación. Hacemos ejercicios y talleres de participativos y de co-creación a partir de lo que nos dé el contexto. O sea, si bien hay una metodología que seguramente uno podría seguir como tal, como línea, pues cada contexto tiene su particularidad. O sea, es muy difícil decirte es exactamente esto, ¿no? Cada línea nos va dando el qué hacer, ¿no? Hay que trabajar. Bueno, el Centro de Ciencia tiene una particular, o no sé si decirlo pecado, bueno, no sé qué pasó. El caso es que hace unos años, muchos años, más o menos 4, creería yo, el Centro de Ciencia estaba sin dirección, o sea, sin una persona que estuviera a la cabeza y en la dirección del proceso. Entonces, de cierta manera, y esto pues a manera muy particular, va a quedar grabado, creo que lo que hizo fue generar una mala información de lo que el Centro de Ciencia puede llegar a ser. Inclusive en este momento una de mis labores es mostrar el Centro de Ciencia en la universidad, es decir, hay profesores que no tienen ni idea qué se hace aquí, que no tienen ni idea cómo se pueden aliar con nosotros y que de pronto lo ven de una forma muy despectiva porque en realidad no entienden qué se hace acá, ¿no? Entonces se había vuelto como un taller, como algo muy operativo. Entonces inclusive los profesores venían a decirnos, necesito imprimir esto en 3D, necesito hacer esta placa, y eso no lo hacemos nosotros. Es decir, nosotros lo que hacemos es un proyecto conjunto, ¿cierto? Investigativo, un proyecto conjunto específico, donde hay unas necesidades claras y unos objetivos claros, y nosotros aportamos esos objetivos para que lo último sea el que vamos a hacer. Y eso es lo que se había visto como, pues se había desdibujado, a mi parecer. Entonces se tenía como nombre Centro de Ciencia, pero en realidad institucionalmente no entendemos qué es eso y qué se puede hacer y lograr acá. Entonces parte de mi papel en este momento es ese. Y claro, y esa rueda suelta un poco en la que estuvo el Centro de Ciencia hizo que inclusive los chicos del Maker pues se enfocaran mucho más como en lo técnico y en hacer procesos más técnicos. Vuelvo y digo, desde mi punto de vista, puedo estar equivocada, que realmente en esas alianzas que son estratégicas para sacar adelante el centro. Entonces, ese ha sido como el telón de Aquiles. Por eso dijimos, tenemos que empezar a cobrar servicios, o sea, tampoco es que le cerremos la puerta al profesor que quiera venir a imprimir en 3D, pero pues eso es otra cosa, ¿cierto? Y estamos más abiertos a alianzas para generar cosas conjuntas. Yo me considero una persona organizada y no soy capaz de trabajar en un contexto que está como desfigurado pues en ese sentido. Entonces, para mí el papel primero es darle orden al proceso. Por ejemplo, tenemos un reconocimiento ante Colciencias, pero no tenemos un documento, resolución escrita en la universidad que diga que somos un centro de ciencia. Entonces no figuramos en el papel institucionalmente, por ejemplo, y eso es muy grave. Entonces hay que empezar por eso, ¿no? Por poderlo poner institucionalmente como qué es, para luego poderlo empezar a amarrar a diferentes facultades, a doctorados, bueno, alianzas que tengamos internas y a que los profesores se den cuenta en cómo pueden trabajar de la mano con nosotros, y luego ya pienso en lo externo, entonces ya luego es en esas relaciones interinstitucionales que nos pueden ayudar, ¿no? Pues ojalá yo tuviera el tiempo de hacer paso a paso cada cosa, pero esto todo es al mismo tiempo, entonces al mismo tiempo hemos tenido que buscar temas de planeación para poder establecer qué es el centro, al mismo tiempo hemos tenido que participar en convocatorias, al mismo tiempo he tenido que empezar a estructurar mejor el equipo, al mismo tiempo, entonces esto es como a las carreras, pero digamos que yo siento que más que un proceso de transición es un proceso de organización, ¿no? y de darle el enfoque, pues espero yo, correcto al centro para que pueda funcionar pues como creo yo que debería funcionar, que es pues todo lo que ya te he contado.
Entonces, claro, los chicos venían pues muy en 4 años, un poco suelticos, muy de la cabeza de la vicerrectora de ese entonces, pero siento que no se les sacaba el jugo que se le puede sacar al centro y el jugo que se le puede sacar a los chicos que son súper pilosos y súper cacharreros y tienen pues la experticia para hacer muchísimas cosas y estaban un poquito más ahí en solamente temas técnicos, ¿no? Entonces digamos que mi papel ahora es poder estructurar mejor ese centro y creo que es desde lo organizacional, no transformarlo ni nada. Y coger también ese documento que se hizo de plan de acción justo para el reconocimiento del centro de ciencia y pues realmente cumplirlo, ¿no? Que inclusive se vence ahorita en diciembre y pues poco de eso se ha hecho, que es esa línea específicamente de lo que te decía, participación ciudadana, divulgación de la ciencia, la tecnología y la innovación, espacios de co-creación, espacios de prototipado, o sea, eso tiene que estructurarse y tener las cabezas también, eso está también parte de mi papel, o sea, no estoy yo sola, sino que debo estar acompañada por un equipo ejecutivo que me ayude también a tomar decisiones y a estructurar el centro como debe ser, ¿no? Cada una de esas líneas tiene que tener entonces una persona que ayude también a abrir puertas, entonces estamos en ese proceso. Muy poco precisamente por ese problema que tenemos dentro de la universidad de no conocernos, o sea, hacemos muchas cosas, hay laboratorios de muchas cosas, pero no nos conocemos entre nosotros, que es terrible. Bueno, una de las labores en la que también estamos ahora en esta administración de la rectoría, de la nueva rectoría, es precisamente eso, poder conocer qué laboratorios hay, poder conocer qué centros de investigación hay, qué estás haciendo tú, qué estoy haciendo yo, cómo podemos trabajar en alianza y en conjunto, en qué te puedo aportar yo, tú qué me puedes aportar a mí. Porque no, pues sí, digamos que el funcionamiento de la universidad iba muy como rueda suelta, cada uno tratando de sacar su pedacito adelante, pero no estábamos trabajando de manera articulada. Y una de las cosas que estamos buscando, pues a partir de esta administración es eso, articularnos, ¿no? Y trabajar en conjunto y en equipo. Entonces, no, esa relación es muy poca. Y las otras relaciones son un poco más externas, pues tengo comunicación de pronto con Tadeo Lab, tengo comunicación con Design Factory de la Javeriana, y comunicaciones externas más con laboratorios de innovación ciudadana a nivel iberoamericano, que son como con los que yo he tenido conversaciones y línea en mi trabajo pues antes de tomar esta dirección. Entonces, pues lo que te digo, voy poco a poco, organizando primero lo interno, para luego ya pensarme externamente cómo podemos darle línea. Bueno, está una chica, Laura, que más que estar en el centro de ciencia, está con el centro cultural, justo allá. Ella, su rol es muy particular porque es como el apoyo curatorial de exposiciones y de temas pues muy de museografía que se necesiten o se requieran hacer en el centro cultural. Pero también obviamente está, o sea, hace parte del equipo del centro de ciencia y cuando hay cosas que se necesitan más de tema curatorial o expositivo, pues ella entra. Hay una comunicadora que es Juanita. Juanita está a cargo de procesos de comunicación del centro. Sin embargo, bueno, también estamos aquí llevando un legado de la administración anterior un poco complejo y que tendremos también que mirar cómo resolver. Y es que todos los proyectos de proyección buscaban también que fueran apoyados por el Centro de Ciencia, cuidado, en diferentes cosas. Entonces, la mayoría de los proyectos de proyección obviamente buscan apropiación del conocimiento y a veces creen que la única apropiación del conocimiento que hay es hacer un podcast y una cartilla, entonces siempre cogen a la pobre Juana y Juana está hasta reventar porque tiene todos los proyectos de proyección encima, que es demasiado. Y pues haciendo todos los procesos de comunicación, entonces manejo de redes, manejo, bueno. Pero la idea es que ella se enfoque solo en, bueno, en algunos proyectos de proyección que sí requieran
el aliado del Centro de Ciencia en su desarrollo, más no en solo hacer la imagen de la red social, ¿me hago entender? Y que obviamente le dé línea al Centro Cultural, al Centro de Ciencia, en ese proceso de comunicar qué hacemos, qué estamos, por ejemplo, en este momento estamos en el trabajo de sensibilización interno para que nos conozcan, para que la comunidad universitaria se dé cuenta quiénes somos y qué hacemos, ¿no? Y eso también será un proceso comunicativo. Como redimensionar esa idea de la comunicación. Sí, sí. Sí, es fundamental, pues quitar el imaginario que hay y empezar a tener un imaginario nuevo donde digan, ya entendí que es el Centro de Ciencia, ¿cierto? No es el Coco, que estaba ya con unas maquinitas. Pues no, es que, o sea, uno escucha comentarios de pasillo fuertes, ¿no? Inclusive en los que dicen eso no se debería llamar Centro de Ciencia, porque ya no se hace ciencia, o sea, ya se imprimen cosas, allá, ¿cierto? Es más técnico. Bueno. Está Julián. Julián es un chico que, si bien, bueno, ayuda mucho a Laura en el tema de museografía también, montaje de exposiciones y tal. Es un chico muy versátil, es geólogo, pero también fotógrafo. Y tiene una maestría en artes y ahora está haciendo el doctorado en diseño. Muy versátil. Y a mí me encanta eso, la transdisciplinaridad me encanta. Y él en este momento se enfoca en producción de textos y en producción pues o en las convocatorias, en ayudarnos a estructurar los documentos escritos de las convocatorias. Ese es como el perfil que yo le estoy empezando a dar, porque obviamente él estaba muy relegado más a las exposiciones y a lo técnico, y yo le dije, venga, usted está haciendo un doctorado, no puede ser. Entonces, bueno, lo puse ahí en otra labor. Está Daniel. Dani es el que finalmente pues coordina como todo el equipo del espacio de Maker. Él es diseñador visual, pero también es, bueno, no sé si sonidista, tiene una especialización en sonido y es súper cacharrero, entonces toda la parte tecnológica pues le gusta mucho, y entonces él es el que me ayuda también a veces a pensar, bueno, entre él, Jacobo y Mateo, son los que nos ayudan a pensar qué otras estrategias podríamos implementar desde lo tecnológico. Claro, yo no me las sé todas tampoco, para poder llegar a los procesos que necesitamos llegar, ¿no? Entonces ellos sí son súper cacharreros y están súper actualizados y investigan un montón y me traen la última tecnología y me dicen, Caro, mira, está esto y es espectacular para lo que estamos pensando. Jacobo, que es ingeniero mecatrónico, muy interesante también su perfil aquí, porque si bien generalmente se dedican a otras cosas en la maquinaria, pues él se dedicó fue a las máquinas y a la tecnología. Entonces también él junto con Mateo, Mateo es artista plástico y también muy cacharrero, tecnológico. Entonces me gusta mucho eso porque no son perfiles profesionales, ¿cierto? Como tan estructurados, sino no, simplemente cacharreros. Y Mateo a mí me dice, profe, yo he aprendido porque me meto en el computador y ahí me encuentro y me encuentro y me encanta y experimento y hago. O sea, él no ha hecho pues maestría o curso tras curso, simplemente su propia inquietud la que lo lleva a generar pues como esas alternativas o esas nuevas formas de tecnología. Ellos tres entonces hacen un muy buen equipo, Jacobo y Mateo más desde lo tecnológico, en ir pensando entonces alternativas tecnológicas para hacer cosas que se nos ocurran hacer. O sea, yo me lo imagino y ellos me dicen, profe, sí, esto se puede, esto no se puede, esto lo podemos sacar así, esto puede funcionar por aquí, por allá. Bueno, ellos son los que resuelven ese tema tecnológico. Y en este momento hay, bueno, 2 pasantes, un chico de ingeniería de sistemas, que también se encarga, pues a veces de web y de cosas más técnicas desde ingeniería, y hay una diseñadora visual en este momento que nos está ayudando en la parte gráfica y comunicativa también, pues en darle imagen a esas piezas comunicativas que necesitamos sacar. Ese es como el equipo. Vinculamos también becarios y los becarios aprenden un montón aquí, si les gusta obviamente, entonces aprenden también a cacharrear y a muchos temas tecnológicos desde sus perfiles. En este momento tenemos una becaria de antropología, que entonces me encanta porque además de cacharrera le gusta el tema social y ese es un buen mix para mí.
Hay otra chica de trabajo social que ahí está arrancando, entonces lo mismo, también es ese puente entre comunidad. Ay, el otro chico no me acuerdo de qué, creo que no, el de música dijo que no. Bueno, hay otro que no me acuerdo de, es que no lo conozco todavía, no ha venido. Pero bueno, hay otro perfil, entonces vinculamos también becarios, pues estudiantes que quieran estar con nosotros y aprender, porque aquí lo que hacen es eso, aprender. Porque hacemos experimentación todo el tiempo y tenemos derecho a equivocarnos y a devolvernos. O sea, lo que buscamos es esos procesos iterativos donde nosotros tenemos ya iban a entrar. Nosotros tenemos una idea y esa idea la empezamos a experimentar. Entonces, para eso es que nosotros creamos laboratorios. O sea, no concebimos el laboratorio, bueno, sí, como el espacio de la pipeta, ¿cierto? El clásico laboratorio, sino que para nosotros también cualquier espacio de interacción y de construcción colectiva y de experimentar desde los saberes de todos, nos permite hacer eso, experimentación, ¿no? Y como te digo, y aprender a equivocarnos y poder equivocarnos y devolvernos y tal. Que un poco es así como también trabajamos el tema de los laboratorios ciudadanos, ¿no? Es experimentar también, no con la gente, sino experimentar en el sentido de trabajar con ellos cosas que a veces hasta ni se imaginaban y se dan cuenta que son viables, ¿no? Y que se pueden realizar. Entonces, es eso, espacios de laboratorio. Pues yo creo que es poner en la mesa muchas disciplinas, muchos conocimientos, o por lo menos varias disciplinas y varios conocimientos que partan de un problema específico que se necesita resolver y cómo uniendo diferentes alternativas, ¿no? De conocimiento, pero al mismo tiempo tecnológicas, pero al mismo tiempo saberes tradicionales, pero al mismo, pues un mix un poco ahí de conocimientos, pues podamos resolver algo. ¿No? Entonces es ese llevar a prueba cosas, ¿cierto? O ver qué pasa si hacemos esto así, no nos funciona, entonces devolvámoslo y probémoslo de otra forma, tampoco nos funciona, entonces miremos esta otra vía, hasta que podamos llegar a concretar algo diferente, ¿no? Por eso también hablamos un poco de innovación, que al final pues no esperamos inventar la rueda, pero sí esperamos innovar en procesos que así sean cambios pequeños, se generen cosas impactantes. Entonces, también hacemos o pensamos en la innovación así, por eso hablamos de innovación social, por eso hablamos de innovación pública, por eso hablamos de innovación ciudadana, porque al final también en esos contextos que a veces son como tan herméticos y tan cerrados, si nos damos a la libertad de hacer procesos de experimentación e indagar otras alternativas y poner en diálogo cosas que de pronto a veces se cree que no deberían estar ahí dialogando, pues se generan cosas nuevas y distintas, ¿no? Y seguramente mucho más prácticas o más abiertas o bueno, o por lo menos para mejorar procesos. Entonces ahí es donde nos pensamos ese proceso de experimentar. Bueno, el taller en sí mismo fue un proceso de experimentación. El encargo era crear actualizar los pladecos, los llamamos acá. Los pladecos son los planes de desarrollo comunal en las diferentes comunas y corregimientos de Manizales, desde una metodología de co-creación y de un proceso de innovación. Bueno, yo creo que el imaginario un poco de la alcaldía era que de ahí iban a salir naves espaciales, o sea, que la gente se iba a imaginar el transporte público en naves espaciales. Y para ellos eso era súper innovador. Sin embargo, cuando empezamos a trabajar en esa línea, bueno, obviamente tú haces una investigación previa del contexto, ¿no? Del estado del arte. Nos dimos cuenta que ya había habido un proceso previo para hacer un primer Pladeco y que justo se vencía ahorita en el 2014. Lo que estaban buscando era renovar ese plan anterior. El 2024. Sí, o sea, se había hecho uno del 2014
2014 al 2024. Y el encargo de la alcaldía, que ellos no conocían que había habido uno anterior, pero el encargo de la alcaldía era, tiene que haber un Pladeco del 2024 al 2034. Y ya indagando nos dimos cuenta que era que sí había habido un anterior. Y muy particular porque entonces empezabas a revisar los proyectos que se habían planteado en el anterior y con la comunidad decíamos, bueno, ¿este se cumplió? No, 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 no. Y todo era no. Checklist. Bueno. Y digo, nosotros nos planteamos un taller bajo la metodología de Design Thinking, pero en un enfoque muy particular de, bueno, cómo hacemos que la comunidad encuentre esos procesos de innovación en su, pues, sí, en su comunidad. Y el primer taller nos imaginábamos que también íbamos a encontrar cosas muy novedosas. Y el primer encontrón fue pelea con la alcaldía. Entonces lo primero fue, claro, la queja y el reclamo porque la alcaldía no hace y la alcaldía nos promete y la alcaldía no cumple. Y esto fue un choque así durísimo, entonces devolvámonos, estamos experimentando, devolvámonos, ajustemos cosas, ajustemos procesos en la metodología, porque aquí vienen con dolores y desde un reclamo particular de lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, claro, entraríamos de una manera muy negativa si empezáramos a hablar desde la alcaldía, ¿no? Bueno, luego entendimos que este era un proceso de comunidad, o sea, que esto no era de la alcaldía, que esto era de ellos y para ellos. Cómo voltearles la torta a los líderes comunales y hacerles entender que eso que estábamos planteando no era un compromiso de la alcaldía, sino que era un compromiso propio. Es decir, ellos están planteando lo que ellos se van a imaginar que se va a hacer en su comuna dentro de 10 años, ¿no? Y no solo depende de la alcaldía. Habían muchos procesos que podían pretender o que podrían hacer ellos mismos, ¿no? O buscar alianzas con otras personas que no solo es la alcaldía. Bueno, si necesito que me pongan alumbrado público, bueno, sí. Si necesito que me hagan una vía y una pavimentación, bueno, sí. Pero es que las mujeres hay unas mujeres que no tienen trabajo y entonces los niños están afuera en las calles y mantienen solos. Pues venga, ¿y cómo hacemos para crear organizaciones de mujeres que permitan entonces en sus ratos libres, no sé, cuidar a estos niños y hacer actividades lúdicas para ellos? Es que eso se puede organizar desde sus propias iniciativas, ¿no? Entonces el reto fue ese, cómo nosotros empoderamos un poco al ciudadano de que ese proceso le pertenece y de que, que dentro de 10 años no tiene que llegar a decirle a la alcaldía, usted no me hizo, sino venga, yo qué hice, ¿cierto? Por generar entonces todo ese proceso. Y fue todo un taller de experimentación. Mejor dicho, no validamos hasta que hicimos la penúltima, porque todavía nos falta una, la penúltima comuna, donde ya, o sea, a partir del sexto taller ya todo fluía, todo funcionaba, ¿no? Entonces ya podías validar que la metodología que habías diseñado sí era la estrategia que buscábamos, ¿no? Y que podíamos entonces hacerle entender a la comunidad que ellos podían hacer cosas por ellos mismos, que no tenían que estar esperando a ese tema pues tan asistencial de háganme, ¿cierto? Y resuélvanme. Bueno, ese fue un espacio de experimentación total. Sí, ese es un marco pues muy social, muy desde el eje de experimentación ciudadana, por ejemplo. Otro marco que te puedo decir de experimentación es ya en el Maker como tal, donde, por ejemplo, nos viene una chica que está haciendo maestría, bueno, no sé si en diseño, creo, pero nos dice, yo quiero desarrollar un proceso con las tapas de los envases de las botellas pues, plásticas, y lo que quiero hacer es experimentar a ver si esto se puede derretir, se puede convertir en una pasta y luego se puede convertir en filamento para poder imprimir en la impresora 3D y hacer objetos que le sirvan a los niños de una comunidad en específico, que es Bajo Andes, un barrio pues aquí marginal de Manizales, en el que es un barrio de autoconstrucción, en una ladera muy profunda, donde el carro de basuras no puede bajar hasta ese sitio porque no hay vías pues, vehiculares.
y el exceso de basura es mucho, ¿no? Entonces, cómo generar conciencia en esa comunidad para que ellos mismos aprendan a reciclar y empiecen a experimentar estrategias distintas de hacer cosas con lo que ellos botan y de pronto no le encuentran uso y podemos darle un segundo uso. Entonces ahí está Jacobo matándose la cabeza en su laboratorio junto con la chica experimentando, bueno, qué hacemos para poder solucionar esto y que finalmente los chicos, los niños puedan hacer objetos específicos, pues objetos para vender o objetos que les sirvan para algo, no sé, pero estamos en ese proceso de experimentación. Entonces mira que va como de un lado al otro, ¿no? Como de lo público, lo social, lo ciudadano, hasta lo puntual y particular, pero mira que conectado también con comunidad, que es lo que también nos gusta hacer. Bueno, yo particularmente, si bien la innovación tiene una línea muy empresarial, muy de desarrollo empresarial, ¿no? De nuevo producto y de mercado, a mí me gusta verla por la otra línea, por el otro lado. Y era como te decía, cómo nosotros podemos también cambiar estructuras o cambiar dinámicas o cambiar, no sé, pues cosas que suceden en nuestro entorno desde la co-construcción o desde la colaboración para mejorar procesos o para mejorar cosas. Entonces a mí me gusta mucho hablar de innovación, o sea, del apellido, de innovación social, de innovación ciudadana, porque creo que también el cambio debe estar ahí, ¿no? En también cómo nosotros participamos de la ciudad, cómo vemos la ciudad y la entendemos no solamente como la que recorremos y el alcalde venga, hágame, sino como yo ciudadano también hago parte de la ciudad y puedo construir ciudad y qué tengo que hacer, ¿no? En procesos de innovación para aportarle a la ciudad. Y lo mismo en lo social, es decir, en cómo desde las organizaciones sociales o desde las mismas comunidades, si encontramos romper barreras, dejar de pensar pues como en la manera individual, ¿cierto? En esta es mi casa y de aquí para acá mando yo y no me entero de lo que pasa al frente, sino que, bueno, y en esos barrios populares que no se ve eso, sino que realmente hay dinámicas mucho más cercanas entre vecinos, pues cómo también potenciar eso y generar pues procesos interesantes de asociación, de trabajo comunal, ¿no? Entonces me gusta verla desde ese lado, de la innovación. Que en algún momento obviamente tenemos la tecnología de medio, está en el medio, pues está muy bien, pero lo que sí busco, bueno, y creo que ese sí va a ser un enfoque particular del Centro de Ciencia, desde mi punto de vista, es una innovación que no va ligada pues ni al mercado ni a lo empresarial, sino más al contexto social. Yo lo leo, bueno, más que la maestría es el doctorado, ¿no? Porque lo que vincula es arte, entonces tú sabes que en el arte siempre hay proceso de creación. En el diseño, pues depende de a qué lleve la investigación, pues se generará un proceso de creación o no. Ay, a mí me gusta más innovación que creación, así esté más trillada, sí, no estar súper trillada la palabra. Pero es que, claro, ya llegar a un punto de creación es un top un poco más alto, ¿no? Donde también se busca o se piensa en propiedad intelectual, en patente, ¿cierto? En esto lo hice yo y si lo van a implementar, entonces, bueno. No sé si nosotros como centro de ciencia pues lleguemos a un punto de creación, seguro que sí, de pronto en esos procesos de experimentar, ojalá encontramos una cosa súper novedosa y podemos ponerla como creación. Bueno, volviendo a los pladecos, parte como del kit, nosotros diseñamos un kit de herramientas para hacer esos pladecos, al final yo dije, ve, esto hasta puede llegar a ser un proceso de creación para pues ofertarlo a otros municipios y otras ciudades que quieran hacerlo también. Tal vez en esos niveles, ¿no? Pensaría yo. Pero claro, para mí la creación está mucho más ligada a la obra,
a la pieza exacto, a la autoría. Y creo que nosotros no trabajamos así. Es más, a mí me gusta trabajar muy en código abierto, muy en open source, muy en lo que hacemos aquí, repliquémoslo y que los demás lo hagan si les parece conveniente. Creo que es la línea que yo también he tenido de trabajo y la línea en la que yo pues, me formé un poco en este contexto de la innovación ciudadana. Yo tuve una experiencia de ser residente en la Residencia de Innovación Ciudadana del Medialab del Prado en Madrid y siempre hablábamos de eso, o sea, si lo que nosotros estamos haciendo le sirve a otra comunidad para que también experimenten y lo hagan y lo mejoren, pues fabuloso y tenga, o sea, agárrenlo. Entonces creo que es eso. Entonces por eso a mí me genera un poco de ruido el tema de la autoría, el tema de la patente, el tema... Sé que es importante para la universidad, ¿cierto? Porque eso demuestra indicadores y tal. Pero para mí esa no es la línea, o por lo menos no es como mi objetivo a seguir. Perfecto. Pues creo que es una complementariedad en el hacer, pero también en quienes tenemos, pues por lo menos una formación doctoral que ayudan a dar línea también a un contexto teórico y a un contexto pues mucho más científico en ese caso, ¿no? Donde logramos alinearnos. No te había contado, pero por ejemplo el ViveLab, que ahora se llama Media Lab, hace parte también del Centro de Ciencia. Y el Media Lab lo dirige en este momento el doctor Walter Castañeda, que es el director del doctorado. ¿Por qué? Porque buscamos que también desde ese contexto y a partir del conocimiento que se genera en el doctorado, podamos llevarlo también al hacer en los laboratorios y en el centro de ciencia y así podamos generar la ciencia desde lo puro, duro y teórico hasta lo más, pues hasta el nivel un poco más sencillo que es el hacer, ¿no? Que a veces nos cuesta mucho esa relación. Y dentro de ese espacio pues estamos vinculados, él como doctor, está el profesor William Ospina, que también es doctor de diseño, estamos, bueno, Carmenza Gallego, que trabaja mucho de la mano con nosotros en el Centro de Ciencia, en los laboratorios ciudadanos, que es, ahí se me fue, trabajadora social, pero también doctora en diseño, y estoy yo, ¿no? Que soy diseñadora, pero doctora en estudios territoriales. Entonces, somos quienes llevamos un poco también esa línea, ¿cierto?, teórica, y la llevamos luego al equipo técnico, que es más del hacer. Entonces, no desconfiguramos las cosas. Hay que hacer también producción de conocimiento. Si nos da el proceso y podemos escribir papers, lo hacemos. Si el proceso es más de cacharreo, lo hacemos. Bueno, estamos un poco también como en esa línea, no tampoco en lo esquemático de qué es un conocimiento teórico, sino también desde la otra línea que es práctica. Ninguno, la gente. Muy bien. No, sí. No, para mí es el equipo humano, más que lo tecnológico. Yo no te puedo decir de esa máquina cuál es la que más guau me parece, no. Igual todas tienen su, pues como su uso en el momento adecuado en el que necesitemos aplicarlo, pero si no hay el equipo humano que sepa cómo aplicarlo o qué generar con esas máquinas, pues no hay nada. Entonces no es las máquinas, es la gente. La gente. Esa es una gran tarea y pregunta que creo que se hace en todos los laboratorios siempre, porque es en lo que menos le paramos bolas y es en lo que también es más importante de hacer, porque si tú quieres replicarlo, pues obviamente tienes que dejarlo, o bueno, si quieres repetirlo, tal. Entender cómo lo hiciste. Es una gran deuda. Yo creo que pues en lo que llevan los chicos en este momento, pues como te decía, yo llevo aquí, voy a empezar mi cuarto mes y creo que en estos 3 meses no hemos documentado nada. Creo. Y de mi parte, con los talleres que también hemos realizado, justo estamos en esa tarea de sentarnos con juicio a documentar, porque es fundamental eso. Y creo que es algo que tendré que enseñarle al equipo, porque creo que no lo tienen presente, no lo hacen, lo trabajan muy
muy rápidamente. Pues desde lo que conozco, ahorita mínimo me muestran y, y me hacen quedar mal. Y tienen la, no, o sea, a nosotros nos responden